Cuidado con los espíritus que atacan en la noche. Ese es el título de nuestro podcast del día de hoy. Y vamos a estar mirando y entendiendo cómo un espíritu maligno de los que atacan específicamente en la noche puede manipularte de varias maneras, sea afectándote en el plano emocional o en el plano mental, sea afectando tu entorno físico y espiritual. Y aquí te vamos a explicar cómo pudiese ser esto, cómo a través quizás de sueños o visiones distorsionadas te puede manipular, cómo pudiese inclusive generar inseguridad o dudas, o quizás hasta interferir en tus relaciones. Y ni hablar de los ataques a la salud física y emocional, incluyendo una manipulación a través de emociones y de temores. Pero sobre todo te vamos a estar explicando cómo puedes ser protegido de esta manipulación. Hola, hola, bella comunidad. Realmente los estaba extrañando. Teníamos un tiempo que no publicábamos, pero aquí estamos hablando sobre los espíritus que operan en la noche, esperando que sea un contenido edificante para sus vidas. Estamos seguros que Dios va a hacer algo con esta enseñanza de este momento y que va a ser algo impactante para nuestras vidas. Si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de suscribirte y darnos un like, ya que esto ayuda muchísimo, muchísimo a que contenidos como esto puedan ser recibidos por más personas alrededor del globo terráqueo. Y vamos a empezar de una vez hablando de cuál es la base bíblica para estos espíritus que operan en la noche. El Salmo 91 en sus versículos 5 y 6 dice bien claro que tú no vas a temer el terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya, dice la palabra de Dios. Y obviamente aquí vemos la palabra terror nocturno, que se asocia al miedo, a la opresión espiritual o ataques demoníacos en la noche. En Job 4, versículos 13 al 15, dice que en los pensamientos de las visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, decía Job. Entonces, Job está describiendo una experiencia espiritual perturbadora durante la noche. Este patriarca describía algo que lo perturbaba durante la noche y quizás a ti algo te está perturbando durante la noche y si es así, no ha sido casualidad, sino diosidencia que estés escuchando esta palabra. Y yo sé que el Espíritu Santo va a quebrantar cualquier espíritu nocturno en cualquiera de sus manifestaciones, en cualesquiera de sus modalidades que haya venido a quererte atacar durante la noche. Bendecimos tu vida de manera especial. Declaramos que la bendición de Adonai, nuestro Dios, está sobre ti y te guarda. Entonces, continuando con nuestra explicación de nuestro fundamento bíblico, porque oye, siempre en esta comida espiritual que te vamos a dar, tendremos el fundamento bíblico. No venimos a hablar doctrinas de hombres, venimos a darte un fundamento bíblico, una comida con una base bíblica. Mateo 13:25, el gran apóstol Mateo nos señala lo siguiente: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Aquí está hablando el mismo Jesús. O sea, está hablando de un tipo de espíritu. Aleluya. Está hablando de un tipo de espíritu que mientras los hombres duermen, este enemigo espiritual, estas entidades perturbadoras vienen a sembrar cizaña en algo que es trigo. En una cosecha, yo no sé de qué cosecha Dios te está hablando, en lo que sea que esté cosechando, esa empresa que tú quieres sacar a camino, esa empresa, aleluya, que quieres echar adelante, esos estudios, esa universidad, esa maestría, ese proyecto comunitario, ese proyecto de levantar también una familia, cualquier proyecto, eso que te has propuesto, invertir emocionalmente y espiritualmente en ti.
e intelectualmente te has propuesto dedicarte a ti, lo que sea que estés emprendiendo, dice la palabra, algo que debe ser trigo y que es trigo, aleluya, viene este enemigo nocturno y siembra una cizaña y se va, aleluya, porque es que después que hace el daño, se va, te deja con el daño, te deja con las consecuencias. Yo sé que Dios le está hablando a alguien está recibiendo esta palabra. Entonces, es un tipo de espíritu que actúa cuando estás durmiendo. Estos espíritus no te atacan. Este tipo de espíritu no es cuando estás despierto, no son del día. Por eso hoy nos estamos concentrando en los espíritus de la noche. Porque mientras duerme, porque cuando duerme se entiende también que hay una especie de descuido o reposo físico espiritual. Se entiende eso, que ahí puede haber un descuido, un reposo espiritual. Ahora bien, tú me puedes preguntar, pastora, ¿y cuáles son los tipos de espíritus malignos que operan durante la noche? Mira, según las prácticas espirituales, hemos podido identificar, obviamente hay cosas que, y algunas divisiones de espíritus y nombres jamás lo sabremos. Dice la Biblia que aún podamos partir de este plano terrestre y lleguemos al cielo, hay cosas que nunca la vamos a entender por qué sucedieron. Hay preguntas que se van a quedar sin respuestas. No a todas, la misma Biblia lo dice, o sea, no vas a recibir respuesta de todas tus preguntas. Pero, ¿cuáles son los tipos de espíritus malignos que operan en la noche que han sido identificados? Aleluya, damos gracias al Señor por esa presencia tan hermosa de su espíritu, por esa bendición de su presencia. Gracias, Señor, por esta Shekinah, aleluya, esta gloria pesada que está aún en medio de este estudio, que entendíamos que iba a ser algo totalmente, una enseñanza totalmente plain, pero ay Dios mío, que es cuando el Espíritu Santo entra, cuando el Espíritu Santo toma la atmósfera, todo cambia y parece que hay algo que Dios está haciendo en los corazones, en las almas, en los aspectos volitivos de los seres humanos, lo que la Biblia llama corazón, aleluya, y por eso esta manifestación del poder de Dios, veo ángeles preciosos, aleluya, malajines, aleluya, que están en medio de esta transmisión. Dice la palabra que en el libro de los Hebreos, en la epístola de los Hebreos, que no ciertamente estos son mensajeros que ponen por obra lo que el Señor le envía a hacer. Y yo sé que Dios está tocando las vidas, yo sé que Dios está tocando tu vida, tú que estás oyendo esta transmisión. Aleluya. Y hablábamos de los tipos de espíritus malignos que operan de noche. Primero, podemos ver un espíritu de miedo o terror nocturno, que ya yo te di la cita. ¿Y cómo se manifiesta esto, pastora? Oh, pero en insomnio, en pesadillas, lo que se llama la parálisis del sueño, en sobresaltos sin causa y en una sensación de presencia maligna. Aleluya. Yo he pasado por esto, temporadas en mi vida donde he tenido insomnio, donde nunca la tiene todo junto, es decir, muchas veces va a ser insomnio y no pesadillas, muchas veces va a ser pesadillas y no insomnio, a veces parálisis del sueño, que son las más difíciles, pero estos espíritus malignos pueden operar así. También están los espíritus de incubus y sucubus, en español incubo y sucubo, dependiendo de si se tratan ataques sexuales a la mujer o ataques sexuales durante el sueño al hombre. Ya de esto es bien profundo y ya esto vamos a tener un contenido exclusivo para un momento especial para poder realmente hablar de todo esto. Tercera forma de manifestación o de tipo de espíritu, de opresión y ansiedad nocturna. Y esto es con ataques mentales como desesperación, pensamientos suicidas, o angustia intensa en la noche. Justamente cuando estamos grabando este episodio para ustedes, en nuestro país, República Dominicana, nos enteramos en el día de ayer que un joven de 21 años se lanzó de manera suicida desde un centro comercial de los más importantes y más céntricos de nuestra ciudad. Muy lamentable. Puede ser que este muchacho haya estado siendo oprimido por varios espíritus, pero este de opresión y ansiedad nocturna.
Número 4, los espíritus de brujería o hechicería, sí, hello, sí, tú me preguntarás, ajá, pastor, y también está ahí la brujería, y también está ahí la hechicería, sí, 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 baraya. Es que esto quiere como permear muchísimas áreas, pero de manera oculta, y sabe que enemigo espiritual, que tú lo descubres, es un enemigo vencido. O sea, mientras la hechicería, la brujería están ocultas y nos pueden impactar, pero ya cuando son reveladas a nuestra vida, que es lo que Dios está haciendo, pues esos espíritus ya van a ser espíritus vencidos por ti. Según muchos testimonios cristianos, muchas operaciones ocultistas suelen intensificarse durante la noche. Inclusive se habla de una hora de los demonios. Una hora de los demonios. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y los espíritus de confusión y de manipulación mental, cuyo objetivo es atacar la mente durante el sueño, desviando propósitos o sembrando ideas erradas, porque también pudiera ser que el enemigo quiera sembrar durante el sueño cosas que no vienen de arriba, cosas que no son positivas, cosas que no vienen de la luz. Entonces usa unos espíritus de confusión o de manipulación mental, que el Señor los reprenda, que nuestro Dios a través de Jesucristo los reprenda. Aleluya. Esos espíritus de nuestra vida. Hay formas de protegerse de estos espíritus, pero lo voy a dejar para un poquito más adelante. Ya te di algunas citas y tú me puedes preguntar, te di algunas citas bíblicas, tú me puedes preguntar, ¿y cuál es la naturaleza de estos espíritus nocturnos? Mira, estos espíritus operan con mayor libertad en la oscuridad, y la oscuridad puede ser simbólica y literal. Hello, hello, hello. Puede ser simbólica la oscuridad, como puede ser literal. Y estamos hablando de los que precisamente nos estamos enfocando en lo literal, o sea, en esos espíritus que durante la noche. Yo siempre digo, y sobre todo a medida que avanzo con el conocimiento del mundo espiritual un poquito, porque nunca podemos decir que conocemos el mundo espiritual, porque las manifestaciones de nuestro Dios son inmensas, son multiformes, tienen diferentes formas, y no podemos decir que las entendemos todas. Pero la noche yo digo que está para estar en su casa. No sé por qué, porque soy muy sensible al mundo espiritual y a ver cosas en el mundo espiritual, pero de verdad, y sobre todo después de una experiencia que tuve en Filadelfia, que luego le voy a comentar, en Filadelfia, una visita que era una visita, no era ministerial, inclusive no ministré, aunque fui invitada a algunas iglesias a predicar, dije que no por el hecho de que quería tener un momento familiar, pero en Filadelfia me di cuenta, hermanos. Así que los hermanos de Filadelfia que estén escuchando, tienen que orar, tienen que levantar cadenas de oración. La noche es particularmente densa, la noche es particularmente cargada. Inclusive las primeras 2 noches que yo me establecí en Filadelfia, en ese lugar, no, en la ciudad, no, yo no podía dormir, esos espíritus no me querían dejar dormir. Yo tuve que orar mucho, mucho, mucho. Para la tercera noche ya yo pude dormir. Y después, bueno, la pasamos muy bien. Pero aún hasta tomando Uber o tomando taxi o lo que sea, en la noche yo sentía la densidad espiritual en ese lugar, en ese sector donde estábamos. Estos espíritus buscan afectar tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu descanso, tu salud. Usan miedo, confusión, manipulación y opresión como herramientas. Esas son sus herramientas. Y yo te comenté, pero lo que te voy a dar en los versículos ahora, cómo esos espíritus nocturnos se manifiestan. Te hablé del Salmo 91:5 para el terror nocturno. Te hablé de Job 4:13-15 para la opresión espiritual. Te hablé del Salmo 91, versículo 6, para los espíritus de hechicería y brujería. Y de Mateo 13:25, que son los sueños perturbadores, la desviación de propósito a través de la confusión mental. Yo les voy a poner una en la cajita, una que puedan accesar a un cuadro de los tipos de espíritus nocturnos comunes con sus versículos bíblicos.
Tú me puedes decir, pastora, ¿y cómo yo sé realmente que no es una causa natural, los problemas que tengo que para el sueño, que no son causas psicológicas meramente, que hay de verdad, hay un ataque de las tinieblas, un ataque espiritual? Acuérdate que el área mía que me estoy enfocando ahora es lo espiritual. Las señales de ataque nocturno son primero cuando tú despiertas con miedo sin una causa aparente. Y obviamente tú tienes que ver esto en un conjunto, porque si es una sola causa, bueno, puede ser que no sea algo espiritual. Pero si hay dos o tres o las cuatro o cinco causas que te voy a mencionar, obviamente estás bajo una señal de ataque nocturno y debes acercarte a un guía espiritual, un pastor, oye, ¿qué guía espiritual? No, no que vaya donde un chamán, no, 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 no. Tienes que ir donde un pastor, un guerrero espiritual reconocido, alguien de testimonio. Seremos conocidos por nuestro testimonio. No es lo que las personas dicen, no es lo que hablan, es lo que hacen. Acuérdate esa frase que me encanta y lo bendigo con esta frase hoy. No es lo que tú dices, lo que tú haces, no me deja ver lo que tú dices. Cuando le comentas a alguien, le dices, mira, lo que pasa es que lo que tú haces, lo que estás haciendo, no me deja ver lo que dices. Esto es cuando no hay coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y continuando con las señales de ataque nocturno, tenemos el despertar con miedo sin causa aparente, tenemos la parálisis del sueño frecuentes, no es que un día cada 10, 15 años te da una parálisis del sueño y ya tú estás bajo un ataque espiritual, es cuando estas parálisis del sueño son frecuentes. Si también sueñas de manera recurrente, oye la palabra que utilizo, recurrente, con persecución, con caídas, con tinieblas, entonces estás bajo una señal de ataque nocturno. Y cuando sientes presencias oscuras también, cuando sientes presencias oscuras y cuando tienes un cansancio extremo al despertar. Oye, no hay nada más desgastante que luchas espirituales. Abare, kama, sendaraya, ombara, shendarakata, bashodere, kemeseya, harabashendaraya. Aleluya. Te sientes cansado de manera extrema cuando despiertas. Y tú me puedes decir, bueno, pero hay estrategias de respuesta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para esto? Bueno, mira, como estrategias de respuestas, tenemos, por ejemplo, puedes renunciar a puertas abiertas, pecado no confesado, verificar si tienes objetos ocultistas. Recuérdate que los objetos cargan energía. Deja de ver los objetos como meramente objetos que no tienen ninguna energía espiritual. Los objetos cargan energía. De ahí hay muchas cosas, no me quiero desviar en la enseñanza de hoy, pero de ahí es que, por ejemplo, ¿qué tú haces si tú tuviste una relación anterior, una relación de pareja negativa, frustrante, tóxica, y entonces esa persona vive regalándote carteras y tú usando las carteras, y entonces ¿qué pasa? Que nunca tienes un centavo. Y tú dices, pero pastor, es que todo se me va como un barril sin fondo. Pero claro, quema esas carteras, bota esas carteras. Los objetos tienen energía. También puedes consagrar tu dormitorio con oración y con aceite. Tercero, declarar versículos de protección. Léete el Salmo 91. El Salmo 91. La tradición en las iglesias tradicionales ponen que abren una Biblia en el Salmo 91. Eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que los rabinos judíos, cuando se sienten que están en peligro, dicen que el mejor salmo para abrir los portales dimensionales de protección que necesitamos es el Salmo 91. Y por eso, de ahí es que viene esa tradición de que las personas que están que no son cristianas, así, cristianas evangélicas, que van a una iglesia, pero como quiera, abren la Biblia en el Salmo 91, es por eso. Y está también el Salmo 4:8 que dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y es que estos espíritus, solamente Dios, estos espíritus, solamente la protección de Dios. No deja de ir a bruja, a hacerte baño, a gastar tu dinero, porque tú lo que estás dando la entrada y cabida a más demonios más fuertes. Porque esos ángeles se visten de luz, pero la misma Biblia nos advierte. Y yo me paro en la brecha hoy, vengo a decirte
Esos son cuando tú vas a darte baños y esas cosas ante brujos y personas y guías y chamanes y esas cosas. Tú estás abriendo portales de maldición para tu vida y para tus generaciones. Tienes que agárrate del Salmo 4:8, que en paz me acuesto y me duermo, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre, yo oro por todos los que están escuchando esta palabra, Señor Jesucristo. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, hermoso Cordero. Nosotros renunciamos a toda obra de las tinieblas que quiera operar en nuestra vida mientras dormimos. Cancelamos toda agenda del enemigo. Declaramos que nuestro descanso está guardado por tus ángeles, Shetarabakaya. Y declaramos que en paz nos acostamos y asimismo nos dormimos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiado. Recuérdate esas oraciones, aleluya. Recuérdate esas oraciones antes de dormir. No dejes de orar al dormir. Nunca te acuestes. Que no haya nunca tanto cansancio. Que te acuestes sin dormir para que no sea una puerta de entrada al enemigo de diferentes formas. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos leer la palabra de Dios en la mañana y debemos leer la palabra de Dios en la noche. Y yo misma me preguntaba, pero ¿por qué tenemos que leerlo en la mañana y por qué tenemos que leerlo en la noche? Bueno, porque hay espíritus, aleluya, que salen en el día. No que salen, sino que operan, vamos a usar esa palabra, que operan en el día, pero hay espíritus que operan en la noche. Si no te has todavía suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo y darnos un hermoso like para poder extender este tipo de conocimiento. Y agradecemos ese like y bendecimos tu vida. Y hasta una próxima ocasión donde seguiremos abundando, aleluya, sobre los espíritus que operan durante la noche. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su shalom. Bendiciones.